Listo, buenas noches amigos, hermanos, bienvenidos ahora a nuestros jueves de Romanos. Van a ser a las 8 de la noche, pero me he estado peleando con el internet desde hace 10 minutos y espero que ahora sí esta sea la buena, ahorita que los empiece a ver conectados, porque únicamente me aparece el botoncito de que estamos ya transmitiendo en vivo, pero ahora sí, ya los estoy viendo ahí que se empiezan a conectar. Entonces supongo que ahora sí no hay ningún problema. Les decía a los que se van conectando que desde hace 10 minutos me estoy peleando con el internet, así que estamos empezando tarde por culpa de Telmex. Esperemos que se mochen, ¿verdad?, con este tiempo perdido, porque esos sí están buenos para cobrar, pero su servicio, perdón, no fue Telmex, fue Telcel, pero es la misma porquería de todas formas. Es terrible. En fin, siempre me conecto con los datos de mi teléfono, pero ahora nada más no se pudo. Y bueno, estoy conectado a una nueva red que tenemos en la casa porque mi esposo ocupa el Wi-Fi de la casa de ustedes. Como ya les he comentado, muchas veces me he sentido tentado a ir a grabar esto en el estudio que tenemos en la congregación y que tuviéramos pues una edición más pro y un fondo más bonito, etcétera. Pero siento que no hay nada y ustedes me lo han confirmado muchas veces, como esta conexión en vivo, ¿verdad? Como estar pues no reunidos a lo mejor presencialmente en este estudio, pero sí en un mismo espíritu. Pero pues bueno, algunos de los llamados gajes del oficio son justamente estos. Pero qué bueno que esperaron, gracias por su paciencia, por no irse a ver Netflix todavía. Y bienvenidos ahora sí oficialmente a nuestros jueves de Romanos. Digan conmigo ahí en casa, uyuyuy, ayayay, porque a partir de esta semana ya no es miércoles de Romanos, ahora van a ser jueves de Romanos. El motivo de este cambio es que ahora los miércoles tenemos en Toluca, en BNPN, Vida Nueva para el Mundo, Metepec, estudios para familia. Tenemos un tiempo de oración, de intercesión por las familias, un tiempo también de alabanza desde las 7 de la noche para que vayan llegando. Y a partir de las 8, pues los grupos para hombres y para mujeres, jóvenes y jovencitas. Y para no chocar en ambas reuniones, Romanos con esta reunión, y que no fuera un impedimento escuchar una o ir a la otra, cambiamos el estudio al jueves. Así que desde esta semana en adelante, todos los jueves, aquí nos vemos a las 8 de la noche. Ya si veo que ni van el miércoles ni se conectan aquí, pues regresamos todo como estaba, ¿verdad? Pero yo siempre digo, hay que, cuando no sabemos a ciencia cierta qué hacer, usar el método de David. Cuando peleó contra Goliat, dice la Biblia, que se puso la armadura de Saúl y probó a andar con ella y luego pues no le sirvió y peleó como él acostumbraba a hacerlo, con la onda. Entonces, cuando no tengas a ciencia cierta una respuesta clara de qué hacer, ¿verdad?, y haya 2 o 3 opciones y las 2 o 3 parezcan ser bíblicas y no tienes completa paz en tu corazón hacia una de las 3, ni te mandó el Señor un ángel del cielo a decirte es la opción 1, dice el Señor, pues lo peor que puede pasar es lo que a David: prueba a andar, inténtalo, y si no funciona, pues regresas a lo que tenías. Entonces, haremos la prueba 2 o 3 semanas. Yo pienso que no tiene nada que ver, ningún problema, ¿verdad? Salvo que aquellos a lo mejor que el jueves tienen un estudio, un discipulado o algo y que no lo podrán ver en vivo, pero que después podrán ver la repetición, pues en teoría sigue siendo entre semana, en la misma hora, así que no tiene que haber problema y aquí nos estaremos viendo. En fin, vamos a orar y mientras cierras tus ojos conmigo, yo me voy a acercar un poco a mi teléfono para desactivar la opción de ver que están comentando. Ya saben que leemos los comentarios, pero hasta el final de la reunión. Y mientras pueden seguir ahí con toda confianza comentando, pero yo los desactivo para que no vaya viendo cómo se van poniendo mientras estoy compartiendo. Señor, te damos gracias en esta tarde-noche, porque a pesar de estas fallas técnicas que a veces surgen de última hora, pudimos comenzar con esta reunión. Señor, no tengo idea cómo está la imagen, pero te pido que el audio pueda llegar bien a la casa de cada uno de mis hermanos y amigos que siguen esta transmisión y que hoy podamos ser edificados y exhortados también, pero para edificación con tu palabra, que como lo hemos visto tantas veces, que ya sea que tu palabra nos anime o nos confronte, siempre sea para construir, jamás para destruir, que lo tengamos todos como una regla clara, y también aquellos que enseñan la palabra, Señor, que sana doctrina no es ni irse al extremo de que todo es bonito, ni al extremo de pura confrontación, sino que hablamos todo lo que tenemos que hablar, siempre buscando edificar, porque para eso viniste tú y para eso es tu palabra.
Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, quita todo estorbo, toda distracción, que nada se interponga esta noche entre tu palabra y nuestros corazones, que podamos recibir esta palabra únicamente bajo tu influencia, tu dirección, y que este mensaje pueda bendecirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, vamos a Romanos capítulo 6 de volada. Espero que por ahí algunos despistados que no veían que empezábamos no hayan dicho, no hubo Romanos en jueves, y se hayan ido por ahí, y que persistan, que hagan el intento. Recuerden que siempre que no cancelamos cualquier cosa, yo les aviso, mínimo una semana antes, y si algo surgió, pues de imprevisto, les ha llegado a avisar el mero día, pero con bastantes horas de anticipación. Pero cuando no avise nada y contrario a eso, todavía les puse, nos vemos a las 8 y ven que son 8:05, tengan por seguro que es alguna situación técnica, pero que el estudio está por comenzar. Si de plano no hubiera podido, pues ni modo, hubiera tenido que comentarles, familia, tuvimos fallas técnicas, peleense con Slim, échenle pleito a él y nos vemos la próxima semana. Pero no fue así. Continuamos con Romanos capítulo 6, que hemos estado estudiando las últimas semanas, donde Pablo nos está enseñando que no por el hecho de que hayamos sido, según el capítulo 5, justificados por gracia, y que haya sobreabundado la gracia por encima del pecado que abundó, eso no nos da el derecho de perseverar, Romanos capítulo 6, versículo 1, en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Puesto que después aclara, nosotros que hemos muerto al pecado, no podemos ya vivir aún en él. Y hemos estado explicando las últimas 2 reuniones que como cristianos, aunque no es correcto, sí es normal que lleguemos a tener luchas contra ciertos aspectos de nuestra carne. Por eso Pablo lleva esta línea que tú te has dado cuenta en Romanos, que no son capítulos al aire. De hecho, es todo parte de una misma carta con un propósito, con un bosquejo. No es como algunas personas creen que de repente Pablo escribió por aquí, luego por allá. Imaginan al apóstol Pablo algunos como este pintor que salía hace años en el Canal 11, ¿verdad? Bob Ross, que decía, ahora un pajarillo feliz por acá y un arbolito feliz por acá y un mamut feliz por acá. No, ese es el aeropuerto, perdón. Y que ponía todo por todas partes, ¿no? Pablo lleva una dirección, y lo primero que vimos en Romanos es que todos, judíos, gentiles, griegos, por causa del pecado, estábamos destituidos, y algunos siguen destituidos de la gloria de Dios. Continúa hablando de que nunca ha sido la salvación por obra, sino por medio de la fe. Entonces llegamos al capítulo 5, lo estoy mega resumiendo obviamente, donde vemos que somos justificados por medio de la fe, que en el capítulo 6, como estamos viendo, eso no significa que podemos abusar de la gracia y vivir premeditadamente en pecado. En el capítulo 7, de entre otras cosas, veremos esta lucha que hay contra nuestra carne. Y en el capítulo 8, cómo poder vivir en victoria mediante una vida en el Espíritu sobre las obras de la carne. Es bien importante que podamos escuchar y estudiar todo esto de una forma integral. Porque si únicamente te quedas con el capítulo 7, pues dices, ya valí, ¿verdad? No hago lo que quiero y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces puedes terminar resignado a que no hay opción para vivir en santidad. Y mi hermano, mi hermana, sí la hay. Es la vida en el Espíritu. Si únicamente te avientas el capítulo 6 y en el capítulo 5, pues puedes llegar a ser un poco legalista, ¿verdad? A únicamente hablar y creer que se trata del esfuerzo humano, sin entender que el capítulo 8 dice que no es así, que la vida en santidad será mediante nuestra sujeción al Espíritu, mediante nuestro caminar en el Espíritu. Y si únicamente lees el capítulo 5, pues te puedes ir al extremo del libertinaje, ¿no? Como abundó el pecado y sobreabundó la gracia, pues vamos a pecar. Por eso es bien importante que aprendamos a estudiar la Biblia de forma sistemática, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Quizá el domingo esto sea un poco complicado porque el sermón es más general, porque hay personas que van, que vienen. Jesús, cuando hablaba en público, hablaba de repente un tema, dependiendo dónde estuviera, con quién estuviera, pero a sus discípulos, pues él les enseñaba, valga la redundancia, discipulaba. Lo mismo Pablo, cuando predicaba en público, él evangelizaba, él compartía las buenas nuevas, él debatía según el tema que hubiera salido a flote, pero vemos a través de las cartas cómo él discipulaba ya las iglesias establecidas. Entonces nosotros ya como parte de la iglesia de Jesucristo necesitamos pues entre semana poder estudiar de esta forma la palabra. Así que les felicito
felicito por darse este tiempo, porque en verdad que va a ser de gran bendición para nuestras vidas poder conocer la palabra de esta manera. Es la única forma de guardarnos de los demás, de engaños, de mentiras, de herejías, de falsas doctrinas, pero también de guardarnos a nosotros mismos de nosotros mismos. Como le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. A veces podemos nosotros, influenciados por nuestra carne, comenzar a distorsionar la palabra, a inclinar nuestra interpretación conforme a nuestra conveniencia, pero cuando estudiamos la Biblia de esta forma, nos guardamos de autoengañarnos porque dejamos que la Biblia, como debe de ser, se interprete a sí misma. Entonces, en este capítulo 6 hemos estado viendo que habrá estas luchas, que a lo mejor lo más ortodoxo sería predicarte y decirte, dile al Señor que nunca más le vas a volver a fallar, pero yo he leído que en la última cena los 12 discípulos prometieron lo mismo y ninguno fue capaz de cumplir su palabra. Entonces, aunque quisiéramos nosotros prometer eso, solamente Dios sabe que lo más probable es que no seamos capaces de cumplir con nuestra palabra. Que hay muchas cosas en nuestra vida que están mal y que ni siquiera nos hemos dado cuenta que están mal y que el Señor tiene que seguir obrando. Que hay cosas que están mal que hemos dominado, pero que probablemente en un día de desánimo, de debilidad, que bajaste la guardia, tú llegues a tropezar. No estoy diciendo, ay, no pasa nada, ¿verdad? Y tomándola a la ligera. Simplemente te menciono esto para que cuando suceda, no digas, soy un desgraciado, infeliz, pecador, bueno para nada, me voy a apartar del Señor, porque más bien en ese momento es cuando más te tienes que acercar a Él y fortalecerte en Él para que con su ayuda tú te puedas levantar. Y es diferente una persona que cayó y que le duele y que busca la ayuda de Dios para levantarse, a como lo hemos estado viendo, una persona que camina de la mano de Dios al mismo tiempo que de la mano del pecado, conviviendo con ambas, creyendo que puede experimentar lo mejor de dos mundos y que no pasa nada. Y esto es lo que la Biblia dice en Romanos 6, que no es correcto. Versículo 12, donde nos quedamos la última semana, o bueno, más bien el versículo que estuvimos estudiando la semana pasada, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Como veremos en el capítulo 7, en mi carne no mora el bien, en mi carne mora el mal. Mi carne, dice el capítulo 7, y te lo voy adelantando, está contaminada por el pecado. Cuando vengo a Cristo soy regenerado espiritualmente, nazco de nuevo en el espíritu, pero mi carne no nace de nuevo. Este envase podrido, contaminado, se sigue descomponiendo. Por eso es que nuestra carne sigue sujeta a la ley de la entropía y que tiene que morir. Y hasta que no reciba un cuerpo glorificado cuando Cristo venga, buenas noticias, hermanas, ese cuerpo no se va a arrugar, no va a envejecer, ese cuerpo no va a engordar. ¿Cuántos dicen en casa, amén, aleluya, gloria a Dios? Ya que venga el Señor para nosotros, ¿verdad? Ahora que estuvimos enseñando el domingo de la vida en el cielo, mientras más leíamos, más ya anhelábamos su venida. Aquellos que están aferrados a este mundo es porque no conocen el que nos espera. Pero en fin, no me quiero desviar. El punto es que este cuerpo está contaminado y lucharemos con él. Y eso la Biblia nos los advierte, no para tolerarlo, sino para que cuando suceda entendamos que esto habría de venir y que sepamos cómo vivir en victoria. Pero el otro extremo es a decir como pues está contaminado por el pecado, por eso soy como soy. Y gente que justifica su actitud, su carácter, sus malos hábitos. Y la Biblia dice que no puede, versículo 12, reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezca en sus concupiscencias, que significa deseos pecaminosos. Tú puedes tener luchas y en esas luchas probablemente algunas veces no salgas bien librado. Pero la Biblia dice, no puede reinar, no puede gobernar sobre tu vida. No cabe tal cosa como que, pues es que yo vengo de rancho y ahí me paraban a las 5 de la mañana a cortarle la cabeza a las gallinas y por eso, pastor, soy así de duro. No, porque ahora eres nueva criatura. Ahora no vives tú, sino Cristo vive en ti. Entonces no hay justificación. Es que mi papá así era. Es que a mí así me trataron de niño. Es que en mi casa mi papá la ama a mi mamá y por eso soy machista. No, no, no. Dice la Biblia, no reine. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal.
puedo llegar a tener luchas, pero no puedo dejar que reine. A lo mejor vienes de un entorno donde tu mamá era bien chismosa, le decía a la hermana chimoltrufia en la iglesia y te acostumbraste a ser también igual de chismosa. A lo mejor tus padres tenían muy malos hábitos alimenticios y vienes de una familia como lo es en casi todas las familias mexicanas, donde hay hipertensión, hay sobrepeso, hay diabetes, y venimos a Cristo y nos justificamos, pues que la cultura, mi trasfondo, no importa de dónde vienes, si eran avaros, si eran machistas, si eran ateos, si eran apáticos espiritualmente, si eran mal cuidados físicamente. Ahora nosotros estamos en Cristo. Ahora somos gobernados por otro rey, vivimos en otro reino, tenemos otra cultura y no podemos buscar excusas, ni justificaciones, ni pretextos para hacer normal lo que la Biblia dice que no es normal. No podemos permitirle al pecado, que es cualquier cosa que está fuera de la voluntad de Dios, reinar en nuestro cuerpo mortal, ni tampoco, como lo comenzamos a ver hace 8 días, presentar nuestros miembros, y hablamos de qué estamos haciendo con nuestras manos y de qué estamos haciendo con nuestra lengua, con nuestra boca, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que tenemos que presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que mi boca, mis labios, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies busquen la justicia, no la iniquidad, porque el pecado, versículo 14, no se va a enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De modo que una vez más confirmamos, el hecho de estar bajo la gracia no justifica que yo abuse del pecado, sino todo lo contrario. Pablo dice, es una contradicción. ¿Cómo que ahora eres gobernado por el pecado? O sea, ya no estás bajo la ley, ahora bajo el pecado. No, la gracia no viene a ponerme ni bajo la ley ni bajo el pecado. Viene a ponerme bajo los pies de Cristo. Viene a traerme una total, verdadera y plena libertad. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender y no irnos a ninguno de los dos extremos. Ni volverte un cínico que vive jugando, practicando, conviviendo y haciendo del pecado un hobby. Si tienes años batallando con algo, acércate a tu iglesia, busca a tu pastor, pide ayuda. En Vida Nueva para el Mundo Metepec tenemos los grupos de ayuda, por ejemplo, para personas que están padeciendo con depresión, tendencias al suicidio, pornografía. Hay discipulados de restauración, de sanidad, hay diferentes estudios, hay consejerías con un equipo de consejeros. Todos estos son herramientas gratuitas. Hay libros, hay conferencias que podemos recomendar y no nos vamos a espantar si tú llegas a contarnos la lucha que tú tienes. Recién el domingo platicaba con un hermano y le decía, tu familia dice que estás pasando esto, abre tu corazón y dinos la verdad. Y no es para crucificarte y para decir cómo es posible, jamás lo imaginé de ti, aleluya, sino porque te queremos ayudar. Pero ¿cómo te voy a ayudar si no lo reconoces? Entonces a veces hay una lucha tan fuerte, una pelea donde no sabes cómo salir adelante y necesitas ayuda. Hay batallas que no puedes pelear solo y también para eso está la iglesia. Pablo dijo, exhórtense los unos a los otros para que no se endurezca el corazón por el engaño del pecado. A veces tenemos que apoyarnos mutuamente. Tienes años y en verdad estás arrepentido. Y tú dices dentro de ti, yo no soy un cínico, pero he vivido practicando el pecado. Es tiempo de sacarlo a la luz. Es tiempo de contárselo a alguien. Es tiempo de romper con la vergüenza, con la pena, con el qué dirán, con las apariencias y simple y sencillamente declararle la guerra y reconocer que no está bien, que no puede seguir jugando con eso. Pero otro extremo es aquel que sabe que está mal y no le interesa la ayuda, ¿no? Está feliz, lo disfruta, no se siente mal, lo planea, hasta lo presume. Mire, compadre, la muchacha con la que me fui ayer al hotel y es casado, ¿verdad? Aunque fuera soltero, si no es esposa tampoco es correcto. No, hombre, ¿cuántas te tomaste ayer? No, hombre, ¿qué jarra te pusiste? Mira la tranza que me hice. No podemos vivir así de cínicos. Tenemos que entender, como hijo de Dios, a veces voy a tener una lucha. Y para eso tengo al cuerpo de Cristo para que me apoye, para que me ayude en esta batalla, para que me aconseje, para que me aliente, para que me anime, que me dé con la palabra herramientas de cómo salir adelante cuando yo ya no puedo. Y otro extremo es caer y decir soy una basura, voy con la señorita Laura, que cuando diga que pase el desgraciado voy a pasar yo y nunca más me paro en la iglesia. No, Señor.
Cuando sobreabundó el pecado, cuando abundó el pecado, perdón, recuerda, sobreabundó la gracia. Nunca habrá un pecado que sea más grande que la gracia de Dios para podernos perdonar. Pero eso no nos permite, como lo estamos viendo, entonces jugar con el pecado y permitir que venga a reinar en mi vida, que no gobiernen mis miembros. Y continuaré hablando de este examen que iniciamos, donde más allá de nuestras propias palabras y decir, sí, yo sirvo a Cristo, amén, aleluya, gloria a Dios, la pregunta es, ¿a quién están sirviendo nuestros miembros? Porque ahí tú puedes ver realmente tu condición y mi condición. ¿Qué hago con mis manos? Ya lo vimos. ¿Qué hago con mi boca? Ya lo vimos. Continuamos hablando de la boca, ahora no de lo que sale de ella, sino de lo que entra a ella, mis hermanos. Y es un tema que para muchos no suena espiritual, que yo durante años, cuando era más joven y no conocía de los achaques que vienen cuando uno empieza a crecer, y era uno como de plastilina, podía caerse, romperse y sanarse. Éramos como un bote de basura municipal, podías comer lo que quisieras y no se notaba. Me preguntaba por qué el pastor, el doctor Armando Alducin, insiste tanto que la Coca-Cola y que la panza de Santa Claus, etc. Era una pregunta que me hacía sin tomarlo tampoco a mal, pero decía, qué raro, ¿verdad? No escuchaba a otros pastores hablar al respecto y yo decía, ¿por qué? Y recuerdo como 1 año y medio, le di gracias. Cuando entendí esto, le dije, gracias tío por habernos enseñado esto, porque ahora entiendo por qué es tan importante. Ahora como pastor veo a tanta gente tan enferma por tan malos hábitos que ya comprendí que no es algo que no sea espiritual, que va de la mano con lo espiritual. Y hace poco una persona me preguntaba, oye Jesse, ¿qué traes contra nosotros los gorditos? ¿Por qué cada rato nos das con todo? Y no, yo no tengo nada. Yo los amo a todos en Cristo, ¿verdad? Y yo no tengo nada en contra de nadie. Y como un día les dije últimamente que cada quien haga de su vida un papalote y que estén como estén, pero si insistimos es por amor a ustedes. Yo veo ahora, por ejemplo, al doctor Armando Alducin y lo comparas con otras personas que sirven al Señor de la misma edad o hasta más jóvenes y pareciera que el doctor Alducin tiene 20 años menos. Yo lo he visto en la Riviera Maya, los que nos han acompañado al retiro de matrimonios, que nos ha tocado que a veces el hotel está en una parte del complejo y el salón de las conferencias está a 15, 20 minutos caminando y la mayoría de las personas, ves ahí a jóvenes de 25, de 30, de 40, esperando el camioncito. Y el doctor siempre se pone sus tenis y vámonos a caminar como si nada. Y gente que ya fatigada, cansándose, y él como si nada. Y le decía a esta persona que apenas me preguntaba, imagínate en sus zapatos tener que viajar cada fin de semana, predicar la palabra. Hay mucha gente que ya no lo aguantaría por la mala salud que tiene, por el mal cuidado que tiene. Hermanos de 40 años que parecen de 386, que parece que quieren competir con Matusalén. Mientras que hay personas que se han cuidado y que eso, más allá de la apariencia, que es lo de menos, les permite servir al Señor con fuerza, con excelencia, y les permite vivir sin miedo y hacer lo que Dios les mande hacer. Imagínate los discípulos, cómo tenían que estar para recorrer las largas distancias que recorrían caminando. Hay mucha gente que por su estado físico ya no puede servir al Señor, ya no puede jugar con sus hijos, ya no puede estar con su esposo, con su esposa en intimidad, ya no puede hacer muchas cosas que Dios nos manda en su palabra y que están viviendo en pecado. Si recordamos que pecado es errar en el blanco, que no están haciendo lo que Dios les manda hacer. ¿Por qué? Porque no tienen esa fortaleza física, porque se han descuidado, porque se han abandonado a sí mismos. Recién les publicaba un par de noticias de lo que desde hace 1 año dijimos y que apenas empieza a salir información oficial. Y dices, Dios mío, ¿verdad? Y dan ganas así de ahorcar a muchos y decirles, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pero bueno, somos misericordiosos y no los ahorcamos. Solamente les decimos, te lo dije. Una de las notas decía que 60% de los pacientes hospitalizados y graves por COVID tenían hipertensión, diabetes y sobrepeso al mismo tiempo, o al menos 2 de las 3 al mismo tiempo. Que el 90% de los pacientes que presentaron síntomas graves tenían al menos una de las 3. Otra nota que publiqué en esta misma página que decía que el sedentarismo, falta de actividad física y sobrepeso duplicaba el riesgo de COVID grave, que era incluso más peligroso que el tabaquismo.
Entonces ahí están ejemplos claros, ¿verdad?, de por qué insistimos tanto en algo que para muchos no suena espiritual y no suena ortodoxo. Pero mi hermano, la Biblia nos los enseña y lo hemos compartido muchas veces. No voy a meter más a fondo porque no es el tema central. Es simplemente un ejemplo de lo que es tener una vida equilibrada y no permitir que el pecado reine en nosotros. Y un hermano por ahí me comentó en esa nota, no sé si con buena intención o un poco de sarcasmo, sabrá Dios. Lo malo del texto es que a veces no puedes ver el rostro de la persona, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado para que no se malinterprete. Y decía, bueno, pastor, una coca de vez en cuando, ¿qué tiene nada de malo? Hasta en la cafetería la venden. Y dije, pues sí, entrada, yo en la vida les he comprado una, ¿verdad? Y les he dicho y les he pedido que tengan opciones un poco más sanas, pero bueno, hay cosas que no están bajo nuestro control. Aún vendiéndolas, le dije, pues sí, pero no es lo mismo que te tomes una a la semana, ¿verdad?, a que te avientes, como dicen las estadísticas, en México por persona se estima que se toman más de 1 litro, entre litro y litro y medio de bebidas azucaradas por día. Algunos dicen, yo no tomo coca, pero ve el azúcar que traen tus juguitos, que traen tus lechitas, que trae tu cafecito. Aprende a leer la tabla nutricional y te vas a sorprender que muchas de estas bebidas traen mínimo la misma cantidad de azúcar y en muchas ocasiones más todavía que esta Coca-Cola. Y así es como vive un gran porcentaje de las personas en este país. Viene diabetes, viene sobrepeso, trae una serie de consecuencias y luego le echamos la culpa a Dios de no haber hecho caso a lo que su palabra nos dice. Y le dije, hermano, no es lo mismo que te tomes una de vez en cuando. Le dije, yo voy muchas veces a los tacos y ahí me aviento una, de preferencia sin azúcar, y no voy a ser hipócrita, ¿verdad? ¿Por qué sin azúcar? Porque prefiero comerme el azúcar en algo bueno. Si voy a entrarle al azúcar, que no sea en una coca, que sea en un buen postre. Y algunos se espantarían de ver los pedazos de postre que me como. De hecho, hermanos, que cuando me escuchan hablar y ven que nos cuidamos, etcétera, a veces cuando nos invitan piensan, no, el pastor va a comer pura lechuga y no va a comer el postre. No, hombre, mi alimentación para bajar de peso es de 2.900 calorías, la que tengo actualmente. Para subir, le he entrado a regímenes de 3.500 calorías. Entonces, yo como comían los gigantes de Canaán, aproximadamente. ¿Y cómo? Y se espantan. Le digo, sí, porque hay que aprender acerca de todo esto y tener una vida equilibrada y saber qué, cómo, cuándo, dónde y en qué porción. Entonces no es lo mismo que un día me di un día libre, que está autorizado por la nutrióloga y que tiene hasta algunos beneficios porque hay como un reseteo hormonal para no caer tampoco en el estrés, que es contraproducente, pero que fue una de tus 24 comidas principales de la semana, a que, como dice la Biblia, reine un estilo de vida fuera de la voluntad de Dios. Y que todos los días le esté entrando a la torta, al taco, al tamal, a la Coca-Colota sobre la mesa. Eso ya no es correcto. Eso ya es una forma de pecado, mis hermanos. No podemos simplemente justificar como que es nuestra cultura y así son los hábitos en nuestro país, porque no se trata de la apariencia. Se trata de lo que te está impidiendo hacer una vida caracterizada por el dominio propio. Y yo lo puedo ver y te conté hace unos minutos uno de los ejemplos más cercanos que tengo, que es el del doctor Alducin, que me consta desde hace años que se cuida y que practica esto que nos viene enseñando, ¿verdad? Y qué bendición poder llegar como Caleb hasta que el Señor lo llamó en una edad ya muy avanzada y que le dice, quiero conquistar ese monte a Josué. Y Josué le dice, brother, pues tú estás bien grande, ya tienes la del Incén, agarra tu cocol y jubílate. ¿Y qué dijo Caleb? Todavía estoy tan fuerte como el día que Dios me envió. ¿Cuántos en esta transmisión podríamos decir lo mismo? Hay personas que tristemente no han llegado ni a la mitad de la edad de Caleb y ya no tienen la fuerza de Caleb. Y tú ves esto en los hombres de Dios, que eran hombres que no solo espiritual y emocionalmente, sino que también físicamente tenían la fortaleza para ejecutar las órdenes que Dios les mandara llevar a cabo. Analiza los kilómetros que caminaban los apóstoles Jesús para predicar en el ministerio. Caleb, lo que tuvo que hacer para conquistar. Y hoy tienes a jóvenes de 30 años, ay, estoy cansado. Papá juega conmigo, ay no, todo el tiempo, toda la vida, por los malos hábitos que tenemos, por la mala alimentación que tenemos. Estamos parados en la alabanza 20 minutos, ya estoy cansado, me duelen los pies. Yo te conté que esto fue lo que me movió a mí hace años. Dije, no puede ser, qué vergüenza
soy de pastor para la iglesia y cómo les puedo hablar del poder de Dios y de la obra de Dios si después de 2 horas predicando y 2 horas de consejería, de un servicio dominical, ya no puedo estar de pie porque tengo un ligero desgarre en el menisco de la rodilla izquierda? Y yo esperé muchos años que el Señor de forma milagrosa lo hiciera. Dije, ok, Señor, ya entendí el mensaje. Me estás orillando a que o me tengo que operar y no lo voy a hacer, o me tengo que poner a echarle ganitas. Y me dijo el médico del deporte, baja de peso, fortalece tu pierna y ni te vas a acordar de este dolor. Y así fue. Entonces, yo no quería seguir avanzando el tiempo y no poder cargar a mi hija sobre mis hombros, que le encanta, y no podía hacerlo, y no poder correr con ella, y no poder andar en bici con ella por mi estado físico. Y fue cuando entendí de forma más clara que no cuidarlo es una forma de pecado porque te impide hacer la voluntad de Dios. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Entonces, mi hermano, échate tu torta de tamal de vez en cuando, éntrala a tu Coca-Colota, no te espantes. Tampoco seas hipócrita a veces. Ay, no, el pastor que no la vea, no te vamos a decir nada. El punto es que no reine, que no gobierne en tu vida. Te puedes de vez en cuando quedar tirado en la cama y ver todo un día de películas y los religiosos te dirán, oh, aleluya, eso es pecado. No es lo mismo que lo hiciste un día en un día de verano y que ocurre cada año bisiesto, a que todos los días estás tirado ahí en la cama, ya te aventaste todas las series de Netflix. Pero dime el Salmo 23, no te lo sabes, Juan 3:16 tampoco, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que todas las cosas, 1 Corintios 6:12, no son lícitas, mas no todas nos convienen. Todas no son lícitas, pero vuelve a repetir lo mismo aquí con otras palabras. Ojo, mas yo, y dilo conmigo en casa, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De cuál? De ninguna. Todo nos es lícito. Puedes ir al cine, puedes ver series en la televisión, puedes tener redes sociales, puedes comer de todo. Todo nos es lícito dentro de los límites de lo que es correcto, ¿verdad? Hay cosas que no son lícitas. No te es lícito emborracharte, tener relaciones fuera del matrimonio. Creo que esto queda bien claro. Pero dice la Biblia, no porque me sea lícito, me voy a dejar dominar. No nos podemos dejar dominar de ninguna. No podemos dejar que el pecado gobierne sobre nuestras vidas. Porque cuando algún hobby o hábito domina sobre nuestras vidas, entonces ya se convierte en pecado, porque ya está fuera de la voluntad de Dios, porque me impide amarte a ella. Acuérdate, errar en el blanco. Me impide dar en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo este pasaje tan interesante de Isaías 59. Mientras me acerco para confirmar que todo sigue en orden con la transmisión, ¿correcto? Porque como les dije al principio, tuve problemas para iniciarla. Estoy con una nueva red. No tengo idea cómo se esté escuchando, cómo se esté viendo, así que yo estoy hablando por fe. Y ya lo peor que puede pasar es que acabe el estudio y que vea que nadie entendió nada y ya ni modo la volvemos a compartir. Y si no, pues me habré predicado a mí mismo. Isaías capítulo 59, versículo 1, comienza a hablar de diferentes pecados en el pueblo de Israel. Ya vimos de cómo sus manos estaban contaminadas de sangre. Y leímos esto pues justamente a causa de que la Biblia dice que no gobierne el pecado en nuestros miembros. Y vemos aquí esta confesión de pecado de ellos, de cómo sus miembros eran utilizados para el mal. Sus manos derramaban sangre, su lengua hablaba mentira, no había quien juzgara, quien clamara por la justicia, etc. Y vamos a continuar leyendo, dice el versículo 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere no conocerá la paz. La siguiente pregunta que hacemos es, ¿hacia dónde corren nuestros pies? Ya preguntamos, ¿qué habla nuestra boca? ¿Qué entra por nuestra boca? ¿Qué hacen nuestras manos? Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde corren nuestros pies? La Biblia habla de este pueblo que sus pies corrían apresurados a derramar sangre. Habla de las personas que siempre están dispuestas y listas para ir hacia el mal. Y la Biblia dice en Romanos 10:15 que son hermosos los pies
de los que anuncian las buenas nuevas. Dice Romanos 10, del 13 en adelante, todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo irán de aquel si no hay quien les predique? Y por eso, como dice la palabra, dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Pregunta de examen, mi hermano, nuestros pies corren a anunciar las buenas nuevas. Están dispuestos para ir a estudio bíblico, reunión de oración, convivencia familiar, un tiempo con mis hijos, una salida con mi esposa, un convivio con la familia. Mis pies están caminando hacia la voluntad de Dios. Mis pies corren a trabajar, mis pies corren a buscar del Señor. ¿O cuánta gente hay que no está dispuesta para esto? ¡Qué flojera el estudio bíblico! No, qué flojera y qué codo irme de viaje con mi familia, y qué flojera irme a la reunión de oración, y qué flojera irme a predicar, y qué pena y qué van a decir, y no tengo tiempo, pero sus pies siempre están dispuestos para hacer el mal. Que no le hable el compadre para irse echarse unas caguamas, porque ahí sí está listo, ¿verdad? Que no se trate de una parranda, porque ahí no importa la hora. O sea, la alabanza ya que hora va a acabar, ya es mucho tiempo, no, ya bájenle. Pero qué tal en la parranda con Carmen se me perdió la cadenita, que te la pongan 256 veces y ahí siguen tus pies como si nada, aunque bailes feo, pero ahí estás. Nuestros pies están siempre dispuestos para hacer el mal, pero no para la obra de Dios. O nuestros pies huyen del mal y aunque a veces tropiecen, procuran levantarse y apartarse de él y buscar la voluntad de Dios. ¿A dónde nos están llevando? ¿Qué camino estamos recorriendo? ¿Hacia dónde nos están dirigiendo nuestros pies? Esos pies que van a derramar sangre, esos pies que van a buscar la injusticia, o esos pies que van buscando hacer lo correcto. Continúa hablando Isaías capítulo 59. Dice el versículo 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Dice, esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Siempre he explicado esta analogía de la oscuridad. No es de que Dios les mandó maldición, simplemente ellos apagaron la luz de Dios, automáticamente vinieron tinieblas. Si así te encuentras, la solución no es llévense las tinieblas, es prende la luz. Porque la oscuridad no existe, simplemente la ausencia de la luz. Entonces muchas veces no es que Dios mande maldiciones y rayos y centellas y castigos, simplemente que cuando nos apartamos de Él, lo que obtenemos es justamente el resultado de apartarnos de Él. El Padre no mandó la maldición al Hijo Pródigo, el Hijo Pródigo la trajo a sí mismo al apartarse del Padre. Lo mismo ocurre como hijos de Dios. El domingo les decía en el mensaje que por cierto ya está aquí en la página, salió creo que ayer por la tarde. Cuando alguien se apartaba del campamento en el desierto, no es que Dios mandara maldición. Alejarse del campamento le privaba de la sombra que le brindaba la presencia de Dios en el día tan fuerte de calor que había en el desierto. Le privaba del calor que brindaba la columna de fuego en la noche que les protegía del frío extremo. Apartarse del campamento le privaba de la carne, del maná y del agua que siempre hubo en el campamento. Entonces alguien podría decir, hoy tengo un problema, estoy pasando frío o estoy pasando calor, no tengo alimento, no tengo vestido. Discúlpame, ese no es tu problema. Tu problema es que te apartaste del campamento. Lo demás es solamente el resultado. Hay muchas cosas en nuestra vida que a lo mejor no vinieron por causa del pecado, como sucedió con Job, y no podemos ser legalistas y decir, si algo le pasó seguro es porque pecó. Como estos discípulos con este hombre enfermo. ¿Quién pecó, Jesús? ¿Él o sus padres? ¿No? O sea, chismosos. Aquí hay pecado, nada más falta saber quién. Jesús dijo, no, sino que nació así para que a través de él las buenas obras de Dios y que van a ser hechas a través de mí se manifiesten a los hombres y que Dios sea glorificado. Entonces, muchas veces no es por causa del pecado, pero muchas veces sí. Y nosotros tenemos que ser honestos dentro de nosotros mismos y reconocer. Y yo a veces me he encontrado con personas que no lo quieren reconocer. Hermanos en consejería que me dicen, pastor, estoy pasando una crisis. Le digo, ¿hay algo oculto que le tenga que entregar a Dios? No, de veras no. 6 meses después sale que andaba en adulterio. ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien así? Entonces, la verdad es que si tú sabes que algo está mal, pues no hagas perder el tiempo de las personas yendo a buscar consejo. Y primero arrepiéntete y haz lo que ya sabes que tienes que hacer. Dicho de otra forma, no vayas a preguntar qué tienes que hacer
Cuando lo que ya sabes que tienes que hacer no lo estás haciendo. Hashtag, tómala. Está hasta para publicarla en Twitter, ¿verdad? Nada más porque no tengo, pero ustedes publiquenla a mi nombre. Yo luego la pondré ahí en Instagram. Ya no sé ni cómo iba, pero creo que era así. No vayas y preguntes lo que tienes que hacer si lo que ya sabes que tienes que hacer no lo estás haciendo. Comienza primero por lo que ya sabes que falta, que está fuera de la voluntad de Dios. Y cuando ya todo eso esté en orden y aún así las cosas salgan mal, ahí sí ve y pregunta, ¿pero para qué te haces pato? ¿Para qué te haces pato? No entiendo por qué esta enfermedad. ¿Te has cuidado físicamente? No, pues comienza por ahí. Ahora ya me cuidé, hice todo y aún así estoy enfermo. Ahora sí, vamos a ver qué pasó y vamos a ver si hay algo espiritual, pero a veces le quieren atribuir todo al diablo. Pastor, ore por este espíritu de retortijón que me atormenta. ¿Y cuántos tacos de carnitas te comiste en la noche? ¿Y cuántos tamales te aventaste? No, pues no le eches la culpa al diablo. Entonces, a veces hay consecuencias naturales a nuestros actos. Pastor, ore por mi familia, porque no tengo una buena relación con mis hijos. ¿Los has buscado, los has procurado, has orado por ellos? ¿Has sido testimonio? ¿Buscas jugar con ellos? No, comienza con todo esto. Hable con ellos, no, primero usted acérquese. Entonces, cuando yo no tengo idea qué hacer, es natural que pregunte, oye, ayúdame. Pero si ya sabes en su palabra que las tinieblas son porque apagaste la luz, no andes por ahí diciendo, ¿y quién me ayuda a que se vayan mis tinieblas? Compadre, prende la luz y no te hagas pato. Empieza a hacer la voluntad de Dios. Deja de vivir una vida donde el pecado reina sobre tu vida. Acércate al Señor, confiésale como estamos viendo aquello que sabes que está mal y luego hablamos con mucho gusto. Entonces dice la Biblia, esperamos luz, he aquí tinieblas, resplandores y andamos en obscuridad. No dice Dios la mandó, ellos andaban en ella. Palpamos la pared como ciegos, así anda mucha gente. No sabe ni qué hacer, está perdida. Andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos y gemimos como lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Qué fuerte este último párrafo. Conocemos nuestros pecados. Y así hay mucha gente que bien que sabe lo que está mal, pero se hace pato. Que bien que sabe lo que tiene que corregir, pero lo hace cuac, cuac, cuac toda la vida. No quiere cambiar. Entonces, si ya sabe lo que está mal, pues una de dos, o ve y pide, o inténtalo, y si no puedes, ve y pide ayuda, y que te den consejo, orientación, si en verdad duele en tu corazón, pues, o entonces, compadre, atiéndete a las consecuencias. O sea, es que uno, ¿qué va a hacer? Es como que me voy a aventar de cabeza, dice un niño, pues te vas a descalabrar, no me importa, me voy a aventar, y luego acaba llorando, es que te lo dije, ¿y qué puedo hacer? Entonces ya sabes lo que está mal, pues acércate al Señor, vive una vida en el Espíritu, y entonces gobierna sobre tu carne, y si no has podido, busca ayuda. Pero no entiendo a la gente que va y busca ayuda, entre comillas, o sea, que no va y confiesa y reconoce la verdad, sino que dice, no sé por qué estoy pasando esto. Oye, ¿hay algo en tu vida que esté mal, que tengas que corregir? No, para nada. Si tú sabes que sí, ¿para qué le haces al cuento? Deja de hacerle al cuento y reconócelo. Dice, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y sigue hablando de cómo se apartó el pueblo de Israel. Mancharon sus manos de sangre, sus pies corrían a derramar sangre, salía pura mentira de sus bocas. ¿A quién están sirviendo? Vuelvo a preguntar nuestros miembros. Y termino con estos de aquí arriba. Nuestros oídos. Hablamos de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra boca, de nuestros labios. Falta también hablar de nuestros ojos. Es la lámpara del cuerpo. Y la Biblia dice, si tu ojo es bueno, todo el cuerpo va a ser bueno. Mateo 6, 22 al 23. Si tu ojo es malo, todo el cuerpo va a ser malo. ¿En qué están puestos mis ojos? Como dice Hebreos 12, 2. ¿Están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿O están puestos en la pornografía? ¿En puras películas basura?
Que no es lo mismo que te aventaste una decente de vez en cuando, a que todos los días ahí andas viendo puras cosas inmorales y luego te preguntas por qué caíste en adulterio. Y luego te preguntas ¿y por qué caí en pornografía? ¿Qué andas viendo en tu teléfono todo el día? ¿En dónde están puestos tus ojos? Lo que entra por ellos es la palabra y están puestos en Jesús. Eso va a traer bendición a toda tu vida, Jesús lo dijo. Repito, Mateo 6, 22 al 23. Es la lámpara del cuerpo. Pero están puestos en el lugar equivocado, luego no te extrañes de ciertas cosas que están mal. Hay gente que pone sus ojos en el hombre, que tiene su confianza en el hombre. El hombre le falla, se desmoronan. El domingo les decía, razón número 1 de apostasía en la iglesia, los tropiezos. Gente que se va de la iglesia y le preguntas por qué. Ay, porque el pastor. Ay, porque el hermano. Ay, porque el que da la bienvenida. Ay, porque el de la alabanza. ¿Por qué él? ¿Por qué aquel? Y dices, ¿dónde están puestos tus ojos? Es que todos son hipócritas. Bueno, pero más tú. ¿Por qué? Pues porque tú ibas durante años diciendo que ponías tus ojos en Dios y demostraste al apostatar, por esa razón, que tus ojos estaban puestos en el hombre. Pone los ojos en Jesús, ¿qué te importa que se desmorone el mundo? Puede ser como este joven que menciona el Evangelio de Marcos, que era el mismo Marcos. Lo sabemos por muchas razones, y una de ellas pues es que él es el autor, y no menciona su nombre por un tema de humildad, pero nadie más que él pudo haberlo sabido. Además, Pedro venía de lejos siguiendo a Jesús, y entre Marcos y Pedro hubo una estrecha relación, de modo que es muy probable que allí Pedro haya visto el valor de Marcos, y de ahí se fortaleció la relación. El tema es que cuando Judas entrega a Jesús y todos salen corriendo por todas partes, dice Marcos que cierto joven le seguía. Seguía del griego akoloutseo, que significa estar en el mismo camino. Me fascina este versículo y algún día de ahí hice una enseñanza hace muchos años y que me impactó mucho a mí porque yo me ponía en los zapatos de él. Y te invito a que también lo hagas esta noche e imagínate que eres un joven que apenas comienza a conocer del Evangelio y ves que el hombre que hace unas horas remojaba el pan en el plato de Jesús ahora lo está entregando. Que los otros 11, los elegidos, los grandes, los importantes, los reconocidos, los ungidos, ahora están corriendo por todas partes. Y así a veces nos encontramos, todo mundo corriendo por todas partes, persiguiendo la fama, el poder, el dinero, el pecado, tropezando con esto, con aquello. ¿Y qué hace mucha gente? Ni. Ay, el pastor cayó, el hermano también y la hermana también. Yo me voy porque todos son hipócritas. Pero este joven dijo, a mí no me interesa lo que hagan los demás. ¿A dónde corrió Pedro? ¿A dónde se fue Juan? ¿Qué hizo Judas? Yo voy a seguir al maestro. Me voy a mantener en el mismo camino. Y es lo que tendríamos que hacer. No andar, ay, él se fue y él hizo y él dijo, sin decir, Señor, pase lo que pase con el mundo, yo no me voy a apartar de ti, yo te voy a seguir a ti, yo me voy a aferrar a ti. Porque si pones tus ojos en la gente, te vas a tropezar. Pones tus ojos en el hombre te va a tropezar, el hombre te va a fallar, el hombre te va a traicionar, el hombre te va a fallar. Pero pones tus ojos en Jesús y Jesús permanecerá fiel aun cuando tú seas infiel. ¿Por qué estamos a veces caminando mal? Porque nuestros ojos no están puestos en el lugar correcto. Proverbios 1, 8, 23 en adelante nos dice, oye, hijo mío, mi palabra, escucha la instrucción, el consejo de tu padre, de tu madre, no lo menosprecies. Dice de 23 en adelante, la sabiduría clama su voz en las plazas, ahí está. Habla todo Proverbios 1 al principio de cómo está la palabra de Dios disponible para que entre por nuestros oídos. Pero dice en los últimos versículos que hubo gente que menospreció el consejo, que se apartó de la verdad, que se burló. Y dice, y así yo también me reiré cuando viniera sobre ti lo que temas. Es un pasaje muy fuerte, que daría para un tema entero y no es mi idea profundizar en esto. Es simplemente meditar en qué están haciendo nuestros oídos. Son los que están atentos, buscando pretextos para escuchar la palabra, que está ahí en las plazas, como dice, alza la sabiduría en las calles, ahí está, y en estos tiempos más. Tienes tan solo en nuestra página oficial de Facebook, Vida Nueva para el Mundo, al menos 3 enseñanzas todos los días. Y el domingo les decía, no hay pretextos de que no tengo internet, porque los planes de internet que te dan tienen redes sociales gratis, así que no te va a costar. Entonces, hasta
para los macanas, ¿verdad? Porque eso sí pagan su Spotify. Eso sí pagan su cuenta de Netflix, de Disney, de Amazon Prime y de YouTube. ¿Cuál es la que están ofreciendo? Red o no sé cuál. Todos, un dineral ahí. Pero no les pidas, invierte un poco de tus datos para escuchar la palabra. No, 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 no. No es gratis, no tienes que pagar nada. ¿Están nuestros oídos prestos a estar buscando de la palabra? ¿O rechazan la palabra? Ay, no, qué flojera. Pero eso sí, toda la música basura que escuchas todos los días, y el reggaetón, y el perreo, y vente pa' acá, mami. Y los chismes, y ayer eres el primero que ahí está. Aguas, porque de lo que escuches dependerá tu destino. Si no me crees, pregúntale al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a aquellos que escucharon a los 10 espías y no a Josué y a Caleb? ¿Qué pasa cuando escuchas los reportes negativos? Vas a terminar viviendo lo que siempre he llamado un cristianismo de desierto. No se quedaron en Egipto, es verdad, pero tampoco tomaron Canaán. Y así está gran parte de la iglesia. Viviendo una vida mediocre, que digo viviendo, sobreviviendo, diciendo a lo mejor ya soy libre en Cristo, soy salvo, gloria a Dios, pero no están tomando Canaán, dando vueltas en el desierto por lo que están escuchando. Porque no están escuchando la palabra, dirigir nuestras vidas, corregir nuestros caminos, darnos ánimo, reprensión, exhortación. Porque no escuchamos alabanzas que nos liberan espiritualmente de la opresión que podemos llegar a estar sintiendo. Entonces yo no entiendo cuando alguien llega, pastor, tengo estrés y ansiedad e insomnio y esto y el otro. Y ya te pusiste alabanzas. Y en mi casa se oyen voces, se mueven cosas, me hacen bu. ¿Y qué escuchas en tu casa? Porque cuando David tocaba el arpa alabando a Dios, el espíritu que atormentaba a Saúl, primer libro de Samuel capítulo 16, se apartaba. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, camino a la presencia de Dios. Siempre ha estado presente la alabanza. Por eso el domingo la alabanza va antes del mensaje, porque trae libertad en el mundo espiritual de toda opresión. Entonces ahí estás con ansiedad y con tristeza y con desánimo y con amargura, pero escuchando a Paquita la del barrio todo el día, escuchando a Marilyn Manson todo el día, escuchando a Maluma todo el día. Luchas contra la carne, pero puro perreo todo el día. No manchéis. En buen plan, como te dije hace rato, ¿para qué vas a preguntar lo que tienes que hacer si lo que ya sabes que tienes que hacer no lo estás haciendo? Y esto es algo muy claro que todos sabemos. Empieza a cambiar la dirección de lo que escuchan tus oídos. Camino al trabajo, a la escuela, en el auto, en el camión, en el pecero. ¿Qué traes en las orejas? No hay pretextos, mi hermano. Si una buena inversión puedes hacer es unos audífonos. Hay algunos para escuchar conferencias muy sencillos, que no te vas a gastar más de 200 pesos. Y hay cosas más sofisticadas para música, ¿verdad? Pero para escuchar la palabra no hay pretextos. Ponte esas cosas y escucha la palabra. Estás en la regadera, estás camino a algún lugar, estás en la máquina de cardio. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué está entrando por nuestros oídos? ¿En qué estás utilizando tu tiempo? ¿Estás reinando y gobernando el pecado? ¿O estás permitiendo que entre lo que es correcto? Y vuelvo a lo mismo, no estoy satanizando todo. Hay gente que sataniza hasta Satanás, que dice la tele es del diablo, internet es del diablo, la música es del diablo, el diablo es del diablo, ya todo es del diablo. No. Yo en la serie de Fuera Legalismo y Religiosidad dejé todo esto bien en claro, ¿verdad? Que aún hay música secular que no es necesariamente pecaminosa, como vimos hace rato, pero aún así no nos debemos dejar dominar por ella. Entonces, una cosa es que me gusta, la pongo, yo les soy honesto, yo siempre me manejo sin caretas y se los he dicho. Yo cuando estoy haciendo ejercicio de fuerza no me pongo alabanzas. Lo intenté y me dormía un día. Andaba aquí con el press de pecho, con 100 kilos apenas para calentar. No se crean, ¿verdad? Y sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, si no fuera por tu gracia. Dije, no, me voy a dormir aquí. Entonces, yo sí les digo de broma, luego hasta los coaches traigo mi antro aquí en los oídos, ¿verdad? Con pura electrónica, de preferencia sin letra, para no escuchar nada enchamucado, pero sí que me ponga el ojo y que me despierte. Pero ya cuando me subo a las máquinas, que ya puedo estar un poco más concentrado, que ya no es tanta variedad de ejercicios, pues trato de estar escuchando alguna conferencia, alguna prédica, algo por el estilo. En el auto también lo mismo. Aprovechar todo el tiempo
para que de todas las formas posibles lo que entre por nuestros oídos sea bueno. Y te puedes dar de repente esos momentos, pero no es lo mismo que sean de repente a que estés todo el día escuchando pura basura. En la música que escuchas, en las palabras que escuchas, en la gente que escuchas, en los amigos que escuchas, en los chismes que escuchas. ¿Y cuánto tiempo para la palabra? El domingo 1 hora en el sermón. Y ahora hay iglesias que dan sermones de 20, 30 minutos. Y los cristianos ahí van buscando a ver quién predica menos. Y están felices. Porque son 10 minutos de alabanza y 20 de mensaje. O sea, ya la gente es floja. Quiere comida así fast food. ¿Qué pasaría con alguien físicamente si fuera a ver el fast food? Estaría todo débil y mal alimentado, enfermo. Lo mismo espiritualmente. ¿Quieres comida rápida? Tener resultados rápidos, baratos y mediocres. ¿Quieres estar bien fuerte espiritualmente? Bien alimentado. Mi hermano, con esto termino. Hay que tragar. Bien. Hay que comer por los oídos, por los ojos, con lo que estoy leyendo, con lo que estoy escuchando. Que en mis miembros no gobierne el pecado, sino el Espíritu Santo. Y que sea distinto, que a veces tengo una lucha y que me levanto. Y que sea distinto, que hay cosas que no son necesariamente malas, que a veces me doy el gusto, a que permito que el pecado y esas cosas reinen permanentemente sobre mi vida. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos perdón si hemos abusado de la gracia y permitido que el pecado reine en nuestros miembros. Señor, ya sea en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en lo que comemos, en los lugares a los que nos llevan nuestros pies, en las cosas que hacemos con nuestras manos, en lo que entra por nuestros oídos, en lo que ven nuestros ojos. Señor, confesamos que hay cosas que están fuera de tu voluntad, de tu propósito. Y te pedimos que con la sangre de Cristo nos limpies. Que todo esto no traiga condenación, sino que recordemos que aún si ha abundado el pecado, sigue sobreabundando la gracia. Pero siempre y cuando haya arrepentimiento. Dile, Señor, reconozco que quizá he vivido con cinismo y no es correcto. Límpiame con la sangre de Jesús y ayúdame a cambiar. Si he tenido una lucha durante años con algo que en verdad me duele y no he podido solo, buscaré ayuda. Si ni siquiera lo había intentado, Señor, intentaré, mediante el Espíritu, en ti, salir adelante. Y me comprometo contigo a que si por alguna extraña razón no lo logro, buscaré consejo. Pero no estaré más conforme y contento con una vida viviendo permanentemente en el pecado. Renuncio a vivir de esta forma. No reinará en mi vida. En mi vida reinarás tú, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque ahora eres tú, mi Señor. No es la ley, pero tampoco lo es el pecado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, que hoy nos ofrece la oportunidad de comenzar otra vez, de empezar nuevamente, de independientemente de dónde venimos, como lo vimos al principio, de la cultura en la que estamos, la familia de la que venimos. Señor, que ahora sea tu palabra, tu voluntad, tus hábitos, tu reino sobre nuestras vidas. Que como Jesús dijo, venga sobre nosotros tu reino. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, 2 minutos, familia, no se desconecten. Rapidísimo. Mañana, viernes, tenemos de 7:30 a 8 de la noche el tiempo de alabanza general, jóvenes y matrimonios. Los jóvenes adelante en el auditorio, matrimonios atrás, y a las 8 de la noche los jóvenes tienen su reunión, su enseñanza, y los matrimonios también arriba de la cafetería. Estaremos compartiendo para matrimonios el pastor Yoshi y un servidor todos los viernes a las 8. Para no confundirlos, ya quedé con él que va a ser a través de esta página, a través de la mía. Los que no le conocen, les invito a que se den la oportunidad. Además de un gran pastor, es amigo mío de hace muchísimos años y me consta, ¿verdad?, la obra que Dios ha hecho en su vida, que es una persona que ha sido fiel, que le ha servido y que lo ha utilizado poderosamente. Así que si no le han escuchado, dense la oportunidad.
Que no pase que a lo mejor siguen la página de un servidor y que un viernes le prenden y dicen, no, no está Jesse, no sé quién es este hermano. Dense la oportunidad, ¿verdad? Y les diría casi que si el mensaje no edifica sus vidas, les regreso su dinero, pero como la palabra es gratis, no hay que regresarles. Así que solo pueden confiar en mi palabra. Estaremos dando ambos una serie cada semana y todos los viernes a las 8. Así podrán hacer el hábito de escuchar con su esposo o con su esposa esta enseñanza. Si quieren ir presencialmente, también lo pueden hacer. El domingo iniciamos nueva serie. Depende de los servicios que me toque, le estaré compartiendo para que si algún día fuiste a uno que no me tocó, la escuches también en redes y no te pierdes ningún mensaje. Este domingo me toca en el primer y segundo servicio, 8:45 y 11 de la mañana. Estás invitado también al tercer servicio con el pastor Yoshi. Si quieres ir a 2 servicios, ya lo puedes hacer. No es necesario reservar lugares, aunque seguimos contando con todas las medidas y todos son bienvenidos. La nueva serie se llama Sin miedo al éxito, papi. El eslogan es Viviendo una vida libre de miedo. Va a estar bien interesante, ¿verdad? Hablaremos de diferentes tipos de temores que tenemos y cómo ser completamente libres de ellos. Va a ser de gran bendición para sus vidas. Estaremos transmitiendo los 2 servicios. Regularmente el primer servicio que me toca predicar se comparte a través de esta página y el segundo de BNPEM Toluca. Para que no haya dudas, sigue las 2 páginas y así te llega la notificación. El miércoles te recuerdo que ya no es Romanos, ahora será todos los jueves a las 8 de la noche, porque los miércoles tendremos de 7 a 8 un tiempo de oración, ministración y alabanza en familia, y de 8 a 9 reunión para hombres y mujeres de forma presencial. Nos vemos entonces el domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga, pasen bonita noche, descansen y váyanse a cenar su torta de tamal, libres de remordimiento, con la conciencia tranquila, pero solo una vez a la semana, no todos los días. No hay que exagerar ni para un lado ni para el otro, mis hermanos. Nada de que pura lechuga todos los días, no hay que entrarle bien. Y como le dijo el Señor a Pedro, mata y come, ¿verdad? Pero, como dice Primera de Corona 3:12, todo con medida, nada con exceso. Atentamente, el hermano Chela. Dios los bendiga, pasen bonita noche.